El proceso de hominización. Bueno, una vez que hemos visto ya un poquito el árbol genealógico de la especie humana, con todos pues, sus ancestros, de dónde vienen, y ya hemos analizado las líneas maestras de nuestra evolución y qué parentesco hay entre los diversos primates, pues vamos a ver cómo apareció y cómo dio lugar la aparición de un nuevo género, el género Homo, ¿no? Sobre todo podemos destacar algunas de las características que tenía este género Homo y que otros pues no tenían, ¿no? La primera que vemos es, por supuesto, la posición erguida. Y a diferencia de otros primates de época, por los antepasados del ser humano, tenían esta característica de marcha bípeda, de caminar sobre los dos pies. Esto posibilita pues una serie de cambios anatómicos muy importantes para luego el desarrollo cerebral. Por una parte, la pérdida de la prensión de los pies, es decir, los pies ya no pueden prenderse a otra cosa, pierden esa capacidad. También unos cambios en la curvatura de la columna, el fortalecimiento del cuello y, bueno, sobre todo, pues permitió, el estar de pie permite la observación de mayores áreas naturales y, por lo tanto, la liberación también de las extremidades de los brazos. La segunda característica, por lo tanto, que encontramos es la liberación de las extremidades superiores de las manos, sobre todo, lo que permite que estas manos se especialicen en funciones distintas a las que ahora, a las que pues había hecho frente hasta ahora, ¿no? Es decir, al caminar sobre cuatro patas, pues las manos no eran tan hábiles, no eran tan especiales. A partir de ahora se empiezan a especializar y empiezan a manipular objetos, la caza, la defensa o la construcción. Esto permite que el ser humano pueda empezar a inventar, a crear toda clase de instrumentos. Es cierto que también esta creación de instrumentos pues va a depender mucho de la capacidad del cerebro y no sabemos muy bien si el haber liberado las manos y empezar a crear cosas aumenta el cerebro o es consecuencia de haber aumentado el cerebro pues esa capacidad de crear cosas. El desarrollo cerebral, ¿no? Entre el Australopithecus, la primera hembra esa Lucy que veíamos y el Homo sapiens sapiens, que es el actual, pues el cerebro triplica su tamaño y se hace más complejo. Quizás, como comentábamos antes, pues la liberación de la mano pudo suponer o pudo ser el estímulo en este desarrollo, ¿no? Lo que sí que parece muy claro es que a mayor capacidad cerebral hay una mayor destreza manual, ¿vale? Bueno, este desarrollo cerebral de la especie fue lo que posibilitó pues, dos capacidades muy importantes en nosotros, que es la capacidad técnica por una parte y la capacidad simbólica, ¿vale? La capacidad técnica es la capacidad de fabricar, hacer, crear, utilizar instrumentos para poder modificar lo que nos rodea, lo que llamamos el entorno, y así de alguna manera satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, humanas, etc. Y por supuesto luego está la capacidad simbólica. La capacidad simbólica es la capacidad que posee todo ser humano de crear y expresarse por medio de símbolos. Estos símbolos son signos, es decir, aquello que está en realidad en vez de otras realidades. El arte, por ejemplo, el lenguaje o también la autoconciencia, la conciencia moral son el producto de nuestra capacidad simbólica. Los animales pues no lo tienen tanto esto. Igual tienen una pequeña capacidad simbólica, pero desde luego nada comparable con la capacidad simbólica que tenemos nosotros. Un elemento importante en esta hominización pues es la apariencia del lenguaje articulado, ¿vale? La apariencia del lenguaje articulado. ¿Cómo se crea ese lenguaje? ¿Por qué nace el lenguaje? ¿Por qué de alguna manera somos capaces de comunicarnos mucho más que otros animales, ¿no? Esa capacidad simbólica es lo que nos diferencia, pues evidentemente, de otros primates. Sobre todo es el dominio del lenguaje articulado, del lenguaje y articulado, ¿vale? El lenguaje, evidentemente los animales se comunican por gestos o por gritos, pero en la especie humana ese lenguaje está articulado, ¿vale? Está articulado en partes diferenciadas muy claras, los monemas, etcétera, etcétera, ¿no? Las sílabas, las palabras, etcétera. Y eso se ha convertido en un gran vehículo de comunicación. Y por supuesto, nadie discute que ha sido el responsable del apogeo, del reinado de la cultura humana, pues en el reino animal, ¿no? Gracias al lenguaje, el ser humano
es capaz de realizar ciertas historias, ¿no? Realizar generalizaciones, abstracciones que veíamos en la otra lección y referirse a realidades pasadas, futuras e imaginarias. ¿Vale? Es decir, la utilización de verbos en pasado, en futuro, imaginar mundos distintos. En los animales sí que pueden expresar ciertas emociones básicas como son el dolor, la alegría, el temor, pero no pueden expresar realidades complejas como teorías, reglas o valoraciones. Por lo tanto, y aquí concluimos que el lenguaje supone una diferencia cualitativa de calidad, es decir, un rasgo específicamente humano, se convierte en algo humano, directamente humano, no de otras especies. Hay diferentes hipótesis de por qué surge el lenguaje en el ser humano y todavía pues no hay un consenso y por supuesto pues estamos todavía muy lejos de saber por qué nace el lenguaje en el ser humano. Se supone que el lenguaje articulado ha derivado de un primer lenguaje gestual en el que los homínidos primeros pues se comunicaban a partir de gestos y de gritos y de alguna palabra pequeña y que poco a poco pues fue ganando por eficacia, porque era mucho más eficaz comunicarse por palabras que por gestos, este lenguaje articulado, ¿no? Bueno, las diferentes hipótesis, pues tres hipótesis que probablemente como diremos luego, pues sean complementarias. La primera es una mutación genética la que habría causado esta especialización, el lenguaje, pero se supone que pues con una única mutación genética no se logra el lenguaje articulado. No parece probable que todas las adaptaciones neurológicas que facilitan el lenguaje se deban a la única y aislada mutación, ¿vale? La segunda teoría es el aumento progresivo de la inteligencia general y que poco a poco pues, el ser humano fue adquiriendo más capacidad simbólica y por tanto lingüística. Y una tercera hipótesis es la generalización de señales gestuales de alarma y aviso provocó que éstas se vayan combinando paulatinamente con señales vocales y que poco a poco estas vayan sustituyendo a las señales gestuales. Bueno, es posible que, como decía antes, pues estas teorías sean complementarias, es decir, que sea un poco de todo. No es fácil determinar el por qué nace el lenguaje en el ser humano. Y para que estas apareciesen, el lenguaje en los medios tuvieron que darse varias condiciones. Para que apareciera esto, se tuvo que dar sí que varias condiciones. Una disposición, primero, para comunicarnos. Es el deseo de comunicar algo, el deseo de entrar en contacto con otros que provoca que tú crees algo, ¿no? La capacidad de emitir sonidos que tenemos, por supuesto, y luego la inteligencia necesaria para aprender a poner nombres, relacionar objetos, etc. Y luego la sensibilidad a las diferencias de orden en las secuencias de sonido, es decir, el ser capaces de distinguir los sonidos que emitimos y darles un sentido. Bueno, pues hasta aquí pues hemos visto este proceso de hominización, es decir, desde un punto de vista biológico, como el ser humano pues ha ido haciéndose lo que hoy en día pues es.